¿Cómo están, amigos de la parrilla y amigos cocineros? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos una receta nueva y diferente que nunca lo he hecho, y esta vez vamos a intentar hacer unas hamburguesas de camarones. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Camarones, bastantes camarones, todos los que tú necesites, ya limpios y sin piel. Vamos a necesitar también leche, 2 rebanadas de pan de caja, 2 huevos y 3/4 de taza de avena entera. Recuerda que una rebanada de pan corresponde a un huevo y esas 2 porciones corresponden a medio kilo de camarones. Yo voy a utilizar 1 kilo de camarones, así que necesito 2 porciones de huevo y 2 porciones de pan de caja. Para condimentar nuestras hamburguesas de camarones vamos a utilizar pimienta entera para moler, paprika al gusto, una cucharadita de polvo de ajo, una cucharadita de sal y una cucharadita de ajo en polvo. También vamos a necesitar pan molido o pan para empanizar y además mantequilla, de preferencia que sea una mantequilla con especias. Si tú la puedes hacer o la puedes comprar ya hecha. Muchachos, el día de hoy viene a ayudarme un muy buen amigo y les quiero presentar a mi amigo Ramón. Este es Ramón. Siempre listo a ayudarme cuando a veces se necesita picar algo. Es un picador manual, me gusta mucho y es muy útil. Ahora lo que vamos a tener es, vamos a poner unos camarones en algún procesador manual como el que tengo yo aquí, o en algún procesador automático. Incluso puedes utilizar el licuador manual que trae un brazo largo para hacer salsas o licuados, o tú puedes cortar en pedazos muy finitos el camarón. El objetivo de hacer todo esto, ya sea con una maquinita automática o de manera manual, es tener al final una masita de los camarones, una masita que nos va a servir como si fuera la carne molida, y a partir de la carne molida vamos a utilizarlos para hacer nuestras hamburguesas. ¿Cómo busco más o menos mi textura? Busco algo más o menos que no sea muy molido, muy pequeño, que tenga algunos trozos, pero que todavía pueda utilizarlo como una carne molida. Esta es más o menos la textura que yo busco. Ahora bien, vamos a hacer nuestra carne para hamburguesa. Tenemos nuestra carne molida, bien picado, bien finita, ya sea manual o automática, de camarón. Y vamos a colocar los 2 huevos. Vamos a colocar nuestras 2 rebanadas de pan mojadas con leche. Van a servir como un aglutinante, como un pegamento. Lo vamos a colocar. Y acto seguido, junto con, vamos a colocar nuestros condimentos en las porciones que tenemos. Vamos a colocar el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la sal. Vamos a colocar paprika a nuestro gusto. Yo le voy a poner un poquito más de una cucharita, como una cucharita y media, para sentir un sabor pequeño de picor. Eso me va a gustar. A mí me gusta que pique un poquito. Y vamos a ponerle la media taza de avena entera. Ya si ustedes necesitan o ven que necesitan que tenga un poco más, le echan el resto. Y ahora sí, nos ponemos a moler. Nos vamos a mezclar hasta que esté lista nuestra pasta para hamburguesa. Si hace falta ponerle pan molido para que esté un poco menos aguado, lo podemos hacer. A veces es necesario colocarle pan molido. Ya depende de la textura que te permita hacer bolitas o que te permita hacer carne para hamburguesa de camarón. Ya terminé, mi textura está un poco aguadita, entonces me voy a ayudar poniéndole un poquito de pan molido. Esto absorbe un poquito más de agua. De todas maneras lo vamos a utilizar para darle una pequeña empanizada y meterlo en una cacerola con un poco de aceite para hacer nuestras hamburguesas. Esto va a ayudar a que tenga una mejor manipulación con un poco menos de humedad. Ahora, para el siguiente momento, mientras nuestro carbón esté encendido, vamos a agarrar un poco de nuestra masa para hacer una de nuestras carnes para hamburguesas. La vamos a hacer bolita, la vamos a aplastar
como si fuera una carne para hamburguesa. Y obviamente si la pongo así en el asador se nos va a desbaratar, se nos va a desmoronar. Necesitamos darle rigidez para que no suceda esto, que esté muy pegajoso. Y por esa razón la vamos a poner sobre el pan molido. Una vez que está sobre el pan molido, la vamos a empanizar y esto es lo que va a provocar que la mantenga un poco más unida y que cuando toque con el exterior nuestra tortita se mantenga uniforme como una sola pieza. Claro, con cuidado la tenemos que manipular y la voy a poner en un recipiente donde yo tengo papel encerado y esto es lo que voy a poner, no directamente al asador, todavía no se va a poner así, pero se va a poner sobre un comal o una plancha caliente con aceite de oliva o una sartén de hierro fundido con aceite de oliva y es así como la vamos a hacer. Aprovecho y mando unos saludos a mi amiga Verónica Martínez, ella trabaja en el Sanatorio Español aquí en Torreón. Un beso y un abrazo. Y también le mandamos un abrazo y un saludo a mi amigo Ubaldo Briones, compañero de trabajo. Un abrazo también para ti. Ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder. Hay que colocar nuestras ricas hamburguesas. Una vez que las hemos colocado, vamos a agregar un poquito de chorrito de aceite para que el aceite ayude a penetrar y además que nos ayude a darle un poquito de frito. Listo. Y esta vez no nos puede faltar la animación. Porque sin esto, ¿cómo nos animamos a hacer tanta cosa al asador? Y además esto es para una buena causa, es para marinar al parrillero. Salud. Y saludos a mi prima Verónica Ivonne Lisset, que vino hoy a desayunar con nosotros. Le tocó un poquito del tablón de mi Italia. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Pero aunque llueva y nos mojemos, abajo de este tejabán no voy a dejar de hacer mis hamburguesas de camarón. Ahora vamos a colocar nuestro pan en el asador y le vamos a colocar, una vez que esté listo, mantequilla con especias. Esta mantequilla con especias la hicimos en una receta hace poquito. Aquí te dejo el video, una fotografía para que veas en qué video te enseño a hacer este tipo de mantequilla. Ya que nuestro pan está tostadito y calientito, procedemos a colocar nuestra mantequilla
para que humecte, humidifique y ponga rico nuestro pan. Y una vez que estamos así, mira nada más, ¡ay, qué delicioso! Esto está muy rico y muy sabroso. Colocamos una carnita de camarón y vamos a coronarlo con nuestro pan. Mira nada más. Si tú quieres poner algo de pimienta, lo puedes hacer, como yo. Mira nada más qué delicia. Ya que mi hamburguesa está lista y le puse pimienta, es tiempo de coronarla con algunos tomatitos, algunas cebollitas si gustas y unas hojitas de lechuga. Ya eso depende de cada quien. Yo lo puedo hacer y aparte le vamos a poner una salsa catsup o salsa ketchup, como le nombran en otros países. Ahora, si le pones pimienta, vas a potenciar mucho el sabor de la pimienta en las hamburguesas. Yo te aconsejaría, si nunca lo has probado, ponle pimienta a todas las hamburguesas que tú tengas, porque le da un toque especial y muy diferente. Mira, todas las recetas que he hecho, este es el mejor momento para mí. Mira, donde tenemos que probar a qué sabe esto. Y donde te pregunto, tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mm. Qué delicia de hamburguesa, nunca había comido una, y menos así de camarón. Qué deliciosura. La textura es como una masa, como una pasta, como una carne de hamburguesa, pero asadita, de camarón, completamente de camarón. Si tú quieres ponerle verdura, le puedes poner verdura. A mí me gusta que sepa más a la carne de lo que está hecha, por eso yo la hago de esta manera, con más carne magra. Es una deliciosura. Y cuando tú dices, necesito pasármelo con algo líquido, es donde dices, venga. Animación. Salud, muchachos. Yo siempre te he dicho que todo lo que hago, normalmente la primera vez que lo hago, la primera vez que lo grabo y la primera vez que lo pruebo, no sé a qué va a salir ni a qué va a saber, pero tengo que confiar en lo que hago. Por eso yo siempre te digo a ti también, si no tienes estos utensilios de asador, ahumador, caja china, fogón, disco, ataúd, plancha, placa oriental, no te preocupes, porque yo siempre te he dicho que todos tenemos estufa en casa y bastantes tenemos horno. Por eso todo se puede hacer.